Bien, en esta ocasión vamos a aprender a realizar el plegado de planos según la norma DIN 824 para los diferentes tamaños de papel de la serie A de esta norma. Y como podemos ver, aquí tenemos los diferentes tamaños con sus respectivas dimensiones longitudinales que están expresadas en milímetros. Cabe resaltar aquí que gran parte de los contenidos de la norma ISO, en lo que respecta al dibujo técnico al menos, están basadas en las normas DIN, por lo que seguramente no va a haber mucha diferencia entre estas dos normas en su contenido. Bien, para llevar a cabo este propósito, es decir, para aprender a realizar los plegados de estos tamaños, en esta ocasión vamos a simplemente ocupar 4 hojas del tamaño A4, es decir, vamos a simplemente utilizar 4 hojitas de este tamaño. Sin embargo, como podemos observar aquí en la tabla, los diferentes tamaños, sobre todo los tamaños A0, A1, A2, incluido el A3, son mucho más grandes que el tamaño A4. Pero usar estos tamaños tal cual para simplemente aprender a realizar el plegado sin ningún contenido útil en su interior, considero que podría ser un desperdicio de papel, por lo que en esta ocasión nos vamos a aprovechar un poco del concepto de escala de la siguiente manera. Nosotros sabemos por teoría o entendemos que un tamaño modificado, es decir, x' es igual a un factor de escala que multiplica a su tamaño original. Este es el concepto de escala. Esto mismo podríamos expresarlo de otras formas, por ejemplo, que la escala es igual a un tamaño modificado dividido entre su tamaño original. O seguramente muchos están familiarizados con la siguiente expresión, que la escala es igual a el tamaño en el papel dividido entre el tamaño en la realidad o el tamaño en el terreno. En esta ocasión entonces vamos a usar un factor de escala de 1/4 convenientemente para poder multiplicar este factor de escala a los diferentes tamaños de papel y así obtener unos tamaños modificados. Si observamos este número, este factor de escala es un número menor a la unidad, por lo que obtendríamos unos tamaños reducidos de la siguiente manera. Es decir, si tenemos un tamaño A0, por ejemplo, cuyas dimensiones son de 841 milímetros por 1189 milímetros, como podemos observar aquí, el tamaño A0. Y si a este tamaño multiplicamos por un factor de escala de 1/4, como dijimos anteriormente, obtendríamos un tamaño A0', es decir, un tamaño A0 modificado. Y esta operación simplemente se reduce a hacer las divisiones o a dividir estas dimensiones, es decir, obtendríamos un tamaño A0 modificado con dimensiones. Si hacemos esta división, por ejemplo, 841 dividimos entre 4, nos arroja un valor de 210 milímetros aproximadamente. Y si aquí hacemos la misma operación, obtenemos un valor de 297 milímetros. Y si nos damos cuenta, estas dimensiones coinciden con las dimensiones del tamaño A4, como podemos observar aquí. Entonces tendríamos aquí un tamaño A4, pero de la realidad, simulando ser un tamaño A0 reducido. Ahora, como es lógico, si hacemos una reducción a un tamaño de hoja, en consecuencia, todas sus dimensiones que contiene este tamaño de hoja deberían también reducirse proporcionalmente. Es decir, si asignamos, por ejemplo, aquí al borde o al margen izquierdo de la hoja 2 centímetros y al resto
de los bordes 1 centímetro y además dibujamos un rótulo o cajetín que tenga ciertas dimensiones según norma. Todas estas dimensiones longitudinales deben ser también aplicados o afectados por este factor de escala. Es decir, al reducirse el tamaño de papel, también deben reducirse todas las otras dimensiones proporcionalmente. Ahora, para saber qué tamaño vamos a usar el cajetín, vamos a observar el siguiente ejemplo aquí. Vamos a usar este cajetín de ejemplo, el cajetín básico. Simplemente vamos a dibujar el rectángulo, no así todos los campos, cuyas dimensiones se especifican aquí en esta tabla, que están expresadas en milímetros, y si convertimos esto a centímetros, sería aproximadamente de 18 centímetros por 5.5 centímetros de alto. Entonces esas dimensiones vamos a ocupar para los cajetines en este ejemplo. Bien, además de ello, como dijimos anteriormente, estamos usando la DIN 800 o la norma DIN 824 para el plegado de hojas, y esta norma especifica 3 formas de plegado. En esta ocasión simplemente vamos a aprender a realizar estas 2 formas de plegado. Esta forma, la forma A, por ejemplo, está pensada para ser los planos perforados a un costado, para ser archivados con sujeción junto con otros documentos seguramente, y esta otra forma no necesita ser perforado en ninguno de los lados. Entonces para ser perforados aquí deberíamos asignarlo un espacio más amplio que el resto de los bordes o márgenes. Por eso en esta ocasión, para esta forma de plegado, el plegado con sujeción, vamos a ocupar 2 centímetros de margen para el lado izquierdo. Y para la forma de plegado C, no vamos a ocupar 2 centímetros, sino vamos a ocupar un borde uniforme o un margen uniforme a los 4 lados, es decir, de 1 centímetro a todos los lados. Ok, esta forma de plegado está pensada para archivarse de esta forma. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, los cuales las hojas necesitan ser perforadas y posteriormente anilladas, o también podrían ser almacenadas o archivadas, mejor dicho, de esta forma. Por ejemplo, aquí podemos ver que usa otra forma de sujeción, pero al final las hojas necesitan ser perforadas. Sin embargo, esta otra forma, la forma C, no necesita hacerse perforaciones en el plano, por lo que estas pueden ser almacenadas, por ejemplo, en fundas plásticas de este tipo, o también podrían ser almacenadas o archivadas, mejor dicho, en folders de este tipo, las cuales no usan sus hojas no usan ninguna perforación. Luego, en la siguiente página tenemos los detalles para las 2 formas de plegado. Aquí podemos ver para el plegado con sujeción, y a este otro lado los detalles del plegado sin sujeción. Aquí podemos ver para los diferentes tamaños de papel, del A0 hasta el A3, por ejemplo. Aquí lo propio. Bien, una vez aclarado estos datos, vamos a entonces simular tener aquí un tamaño de hoja A0. Sabemos que esto es un tamaño A4, pero como dijimos anteriormente, vamos a simular que este es un tamaño A0, por lo que si dividimos entonces de la mitad, obtendríamos 2 tamaños A1, y si este tamaño A1 volvemos a dividir por la mitad, obtendríamos 2 tamaños A2, y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer, o vamos a simular dividir esta hoja A0 en 2 partes iguales.
Estas divisiones hay que hacerlas con la mejor precisión que se pueda para que al final no nos quede muy desalineado o desfasado. Bien, una vez dividida, obtenemos dos tamaños A1 reducidas, del cual, de uno de ellos, por ejemplo, volvemos a hacer la división para obtener dos tamaños A2. Todo obviamente en una versión reducida. Ok, entonces tendríamos aquí dos tamaños A2, y aquí tenemos un tamaño A1, y vamos a suponer que ya hemos terminado todas las divisiones. Entonces tocaría dibujar ahora los bordes y el cajetín en cada una de los diferentes tamaños de hoja. Por lo que aquí vamos a asignar un tamaño, un borde de 2 centímetros, el cual convertidos a escala 1/4, es decir, a escala 1:4, sería 5 milímetros. Y al resto lo vamos a asignar un borde de 1 centímetro, por lo que en un tamaño reducido sería 2 milímetros y medio. Bien, una vez marcada, o una vez hechas las marcas, vamos a entonces dibujar los márgenes. Tratamos siempre de hacer con la mejor precisión posible. Bien, una vez dibujada los márgenes, tocaría dibujar ahora el cajetín, cuyas dimensiones, por ejemplo, de altura tiene, como dijimos anteriormente, 5.5 centímetros. Esto convertido a 1:4 sería 1.4 centímetros. Entonces hacemos una marca ahí y con una escuadra podemos alinear. Podemos alinear aquí a un margen y a la vez medir 18 centímetros, los cuales convertidos a escala 1:4 sería 4.5 centímetros. Entonces trazamos una paralela ahí que pase por la marca. Y luego trazamos el otro borde, por lo que esto debería medir exactamente 4.5 centímetros. Bien, aquí podemos poner el nombre de la persona que está haciendo el trabajo, para simplemente simular, digamos, los datos que tiene que ir aquí en el cajetín. Bien, de esta manera se deberían dibujar todas las dimensiones en los diferentes tamaños. Yo ya tengo preparado aquí para hacer el plegado de las dos formas. Este es para la forma de plegado A y aquí tengo para la forma del plegado C, el cual usa, como podemos ver, unos bordes uniformes a todos los lados. No es así con esto o con este, por ejemplo. Aquí, como podemos ver, tenemos 1 centímetro a los lados. Sin embargo, al lado izquierdo tenemos 2 centímetros para, como dijimos, para que pueda ser perforado en ese lado. Aquí podemos ver lo mismo. Todo esto está dibujado a escala, obviamente.
Bien, entonces el tamaño A4 no necesita ser plegado, porque al final lo que necesitamos hacer con el plegado es convertir a todas las demás hojas en un tamaño A4, para que al final sean archivados en un tamaño A4. Por lo que el tamaño A4 ya tendríamos listo. Entonces voy a comenzar a realizar el plegado de la forma A para el tamaño A0. Esto sería el tamaño A4', como dijimos anteriormente, es una versión reducida. Esto sería el tamaño A0', es decir, es una versión reducida. Ahora, para llevar a cabo el plegado, lo que se hace es, como un primer paso, es doblar en este extremo, en el extremo derecho, hacia abajo. Y luego nos pasamos a este lado y hay que doblar en el extremo izquierdo hacia arriba, así. Pero las dimensiones, lo que necesitamos es medir, digamos, de aquí hasta por aquí, hacer una marca de 21 centímetros, porque eso es lo que mide el tamaño A4. Sin embargo, como necesita ser perforado a este lado, entonces no tenemos que sobrepasar o no tenemos que ocupar esos 2 centímetros, por lo que tendríamos que hacer una resta de 21 centímetros menos 2 centímetros, que es aquí el borde. Entonces, eso nos daría 19 centímetros, y 19 centímetros dividido entre 4, que es la escala que estamos usando, nos da 4.75 centímetros. Y si medimos 4.75 centímetros desde este borde, coincide exactamente con el borde del cajetín. Por lo que en este lado no es necesario hacer ninguna marca si ya tenemos dibujado el cajetín. Por lo que vamos entonces directamente a hacer el doblado aquí. Voy a usar entonces el extremo del cajetín para guiarme. Estos doblados, como dije anteriormente, hay que tratar de hacerlo con la mejor precisión posible para que al final tengamos un resultado pulcro. Bien, una vez hecha este doblado, hacemos el doblado aquí, hacia arriba, como dije, pero aquí necesitamos marcar el tamaño el ancho del tamaño A4. Podemos marcar con una regla 21 centímetros, o si tenemos un tamaño de hoja A4, usamos esa hoja para directamente hacer la marca ahí. Bien, como esto va a ser doblado así, a mí me convendría hacer la marca a este lado. Entonces voy a volver a hacer la marca aquí. Ok, entonces voy a usar esa marca como referencia para doblar ahí. Ok, ya tenemos doblado entonces esto. Ahora aquí hay que continuar doblando de aquí en este sentido, y doblando de aquí en este sentido, pero en forma de zigzag o acordeón, un doblado hacia arriba y el otro hacia abajo y el otro hacia arriba, y así sucesivamente. Entonces vamos a doblar aquí. Para los doblados a continuación ya no necesitamos hacer ninguna marca, porque nos vamos a guiar ahora con la marca del margen. Entonces no tenemos que sobrepasar ese margen. Ok, ahora hacemos el doblado hacia arriba, guiándonos también en el otro margen o en el borde del doblado anterior. Entonces nos vamos a guiar ahí.
Seguimos doblando entonces. Aquí volvemos a guiarnos en el margen dibujado. Ok, aquí nos queda un pequeño espacio, el cual ya no necesitamos doblar, haciendo referencia aquí, sino vamos a hacer lo siguiente, vamos a doblar un poco, pero no vamos a presionar, y lo que vamos a hacer es alinear este borde de la hoja final con el doblado anterior. A ver si podemos un poquito alinear esto. Vamos a alinear entonces con la mejor precisión posible. Una vez que tengamos alineado, recién vamos a presionar la hoja de esta forma. Entonces ya tendríamos plegado en dirección horizontal de la hoja como un acordeón. Bien, ahora para el plegado, para la dirección vertical hacemos lo mismo. Vamos a doblar esto en este sentido, hacia abajo, para no tapar aquí al cajetín. Entonces hacemos la marca nuevamente usando un tamaño A4 o midiendo 29.7 centímetros, que sería en la realidad. Marcamos ahí entonces. Y vamos a usar esa marca para doblar. Ok, una vez doblada, volvemos a hacer el doblado así, pero guiándonos aquí en el extremo, en el borde extremo. Bien, ya tendríamos casi terminado el plegado. Como podemos ver, ya está en el tamaño A4. Sin embargo, como podemos ver aquí, si hacemos una perforación, aquí tenemos varias láminas, el cual si las perforamos no vamos a poder desplegar o abrir el plano, por lo que vamos a necesitar hacer un doblado aquí, desde esta marca de doblado hasta la mitad de esto. Esto podríamos medir si queremos, o podemos doblar ahí haciendo una marca por la mitad. Sabemos que mide 21 centímetros, la mitad sería 10.5, dividimos entre 4, es la escala que estamos usando, sería 2.6, entonces podemos medir de ahí, desde un extremo, y marcar a 2.6, ahí, ok, para guiarnos. Ahora, una vez que ya tengamos esa marca, y aquí también tenemos una marca justo donde se ha doblado, entonces podemos usar una regla y hacer este doblez. Una vez hecho eso, podemos ya presionar. Ok, una vez hecho ese doblado, entonces volvemos a doblar esto. Y como podemos ver, ahora solamente nos queda una única lámina ahí, el cual si perforamos y aseguramos o anillamos, se podría extender con normalidad. Bien, entonces ya tenemos plegado el tamaño. Este sería el tamaño A0. El tamaño A0'. Ok, vamos a poner esto aquí. Ahora vamos a plegar el tamaño. Este sería el tamaño A1'. Hacemos los mismos pasos, es decir, aquí doblamos
hacia abajo. Es decir, doblamos hacia abajo. Ahora nos pasamos a este lado y hacemos una marca. A este lado es conveniente hacer la marca del mismo ancho que el tamaño A4. Ok, entonces tocaría hacer este doblado así, pero ahora guiándonos en el margen. Ok, aquí nos queda un pequeño espacio, el cual ya no doblamos porque no nos va a alcanzar. Entonces simplemente hacemos lo siguiente. Alineamos nuevamente la parte final de la hoja con el doblado anterior. Una vez hecha la alineación, recién presionamos el papel de esta forma. Ok, ahora hacemos un doblado hacia abajo aquí, haciendo la marca del alto del tamaño A4. Entonces marcamos ahí. Bien, ya tendríamos entonces casi terminada el plegado del tamaño A1. Sin embargo, aquí tenemos dos láminas, entonces de igual manera tenemos que doblar aquí en esta parte diagonalmente. Como dijimos anteriormente, era 2.6 centímetros aquí. Bien, vamos entonces a usar la regla para ayudarnos un poco. Bien, una vez doblado ahí, volvemos a doblar el resto. Y como podemos ver, ya tenemos doblado. Aquí solamente queda una lámina. Y es del mismo tamaño del tamaño A4. Por lo que ya tendríamos entonces el tamaño A0 doblado, o mejor dicho, el tamaño A1. Hacemos lo mismo con el tamaño A2. Entonces doblamos aquí. Y como podemos ver aquí, si intentamos doblar, quedaría justo ahí. Entonces ya no necesitamos hacer ninguna marca aquí en el tamaño A2.
hacemos directamente el doblado guiándonos aquí en el borde, o en el margen, mejor dicho, en el margen. Nos vamos a guiar aquí en el margen dibujado previamente. Ok, luego vamos a presionar. Y como podemos ver ya tenemos doblado ahí. Solo quedaría doblar ahí hacia abajo. Entonces, aquí sí necesitamos hacer una marca. Vamos a marcar entonces. Entonces vamos a doblar esto. Así. Bien, ya tendríamos casi terminado, pero aquí como podemos ver igual tenemos una doble lámina, por lo que también vamos a hacer ese doblado. Y, bueno, esto es a la mitad, 2.6 centímetros. Ok, entonces volvemos a doblar el resto y quedaría ya listo para ser perforado ahí. Y el tamaño A3 hacemos lo mismo, doblamos primero aquí hacia abajo. Entonces vamos a doblar ahí. Ok, una vez doblado, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a alinear ese borde que hemos doblado con el margen marcado previamente. Una vez alineado, presionamos. Y como podemos ver, ya tenemos doblado en un tamaño A4. Esto ya no necesitamos hacer ningún doblado aquí, un doblado oblicuo o diagonal. Listo, entonces ya tendríamos terminado el doblado del tipo A. Ahora vamos a doblar los tamaños de hoja para archivar sin sujeción. Entonces esto ya quedaría tal cual. Entonces nuevamente aquí voy a comenzar con el tamaño A0, este sería el tamaño A0. Entonces aquí es más fácil el doblado porque lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Usamos un tamaño A4 o medimos directamente 21 centímetros desde este borde hasta este otro lado. Entonces vamos a medir y marcar a 21 centímetros y ahí doblamos nuevamente hacia abajo. Entonces vamos a doblar aquí. Aquí. Entonces para seguir doblando esto hay que seguir haciendo arriba hacia abajo en forma de acordeón, pero de este lado hasta terminar a este otro lado. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a doblar guiándonos ahora en este borde. Ok, seguimos doblando.
Ok, entonces una vez hecha este doblado, lo que hacemos es doblar aquí, ahí, para que al final quede el resto simplemente. Ok, ya tenemos entonces doblado horizontalmente como un acordeón. Ahora hacemos lo mismo en dirección vertical. Entonces vamos a marcar aquí 29.7 centímetros, que sería en la realidad. Ok, con esto ya tendríamos terminado el plegado del tamaño A0', para archivar sin sujeción. Entonces hacemos lo mismo con el tamaño A1. Doblamos, mejor dicho, tenemos que marcar aquí 21 centímetros desde el extremo derecho. Hacemos la marca, entonces doblamos ahí. Seguimos doblando. Nos vamos a guiar ahora a este borde. Y aquí, como podemos ver, va a coincidir, entonces simplemente alineamos ahí al borde extremo de la hoja. Y una vez alineada, recién presionamos. Y ya tenemos. Ahora verticalmente hacemos lo mismo. Entonces vamos a medir 29.7 centímetros. Ahí. Y hacemos el doblado en esa marca. Si nos damos cuenta, este doblado va a coincidir justo en la mitad de la hoja, por lo que simplemente podemos alinear aquí al extremo inferior de la hoja, con el extremo superior alinear con el extremo inferior de la hoja. Entonces simplemente presionamos una vez hecha la alineación. Ok, entonces ya tenemos del tamaño A4. Entonces este sería el A1' para hacer archivado sin sujeción. Hacemos lo mismo aquí. Luego aquí doblamos, aquí alineando al doblado anterior. Ok, ahora marcamos 29.7 centímetros de alto, que es lo que mide el tamaño A4.
y en ahí hacemos el doblado. Ok, ya tendríamos entonces de un tamaño A4. Esto sería entonces el tamaño A2'. Y esto simplemente se reduce a doblar de la mitad y ya estaría con ello. Ya tendríamos doblado entonces el tamaño A3 o plegado. Esto sería el tamaño A4'. Bien, aquí tenemos entonces los diferentes tamaños de hoja para ser archivados sin sujeción. Y luego aquí tenemos los otros tamaños. Por ejemplo, este es el tamaño A4, este es el tamaño A0, este sería el tamaño A1', el tamaño A2' y el tamaño A3'. Estas son plegados para ser archivados con sujeción. Los vamos a ordenar ahí. Esto vamos a poner aquí. Entonces, si hemos hecho un plegado con bastante precisión, deberían coincidir. Deberían estar muy bien alineados las hojas. Vamos a poner aquí algo de sujeción. Entonces, estos son las hojas o los plegados para ser archivados con sujeción. Y estas otras son los planos plegados para ser archivados sin sujeción. Ok, con esto habríamos terminado el tutorial.